El módulo número 4, que ya es el penúltimo de esta serie o de este curso de la Escuela Inclusiva de un enfoque práctico. Y en este módulo 4 abordaremos la dislexia. Bueno, hemos abordado la dislexia como trastorno, pero hay muchas características, hay muchas estrategias, hay muchas recetas que ponemos en práctica en nuestro día a día en el aula que van encaminadas a los alumnos que tienen dificultades lectoescritoras y la dislexia es el módulo que nos abarca también el poder atender y comprender ya no solo quien es disléxico, sino quien tiene un trastorno de lectoescritura o tiene dificultades en la escritura, en la lectoescritura, y entonces por eso hemos abordado la dislexia. Bueno, durante todo el módulo, según hablé yo de lectura o de escritura, para mí la lectura y la escritura, es decir, la lectoescritura, como dicen muchos autores, es la cara son las dos caras de la misma moneda. Es decir, un alumno que tiene afectada la lectura, en un alto porcentaje tendrá afectada la escritura y viceversa. ¿Por qué? Porque la lectura es un proceso de codificación y comprensión, y la escritura es un proceso de producción también después de una comprensión o después de utilizar un código que tienes que ir transcribiendo. Por lo tanto, son dos procesos que tienen que ir acompañados. Pues vamos a meternos con la dislexia, que es un trastorno bastante complejo y que muchas veces es difícil de determinar, difícil de diagnosticar. Hay muchos diagnósticos erróneos porque la dislexia es un poco cajón desastre. Es un trastorno que se conceptualiza, que se diagnostica por la ausencia de cualquier otro. Y de ahí viene su gran complejidad. Un neurólogo llamado McDonald Ridley, que lo tenéis ahí, conceptualizaba, o yo creo que conceptualizaba muy bien lo que era la dislexia. Decía que la dislexia era como un elefante. Es decir, como si coges un elefante por cualquiera de sus partes y entonces te quieres explicar la imagen de ese elefante. Por lo tanto, si lo cogemos de la trompa, vamos a ver una parte del elefante; si lo cogemos de una pata trasera, vemos otra parte del elefante, pero al final no vemos todo el elefante. Y eso es la dislexia como la metáfora de un trastorno complejo. Ahí veis en la diapositiva que tenéis en la parte derecha para seguir un enlace, ahí lo tenéis. Es un enlace a YouTube es de la Fundación Mafre y explica, yo creo que muy brevemente y claramente, qué es la dislexia. Le echéis un vistazo, lo veis y veréis que ya os da una primera impresión de qué es este trastorno tan complejo y además que es tan importante para nosotros y sobre todo complica tanto el rendimiento, el progreso de nuestro alumnado. Porque claro, si os ponéis a pensar, la dislexia es un trastorno que afecta a la lectoescritura principalmente, pero claro, nosotros dentro de nuestras aulas, el 50% del tiempo o más, bueno, creo que me he quedado corto, bastante más por ciento lo dedicamos a la lectoescritura, y lo que se le exige a un alumno en el mucho alto por ciento, no voy a dar la cifra porque la desconozco, pero es mucho porcentaje, es estar leyendo, estar produciendo, estar comprendiendo, estar haciendo trabajos que tienen que transcribir. Por lo tanto, dentro del entorno educativo, la lectoescritura es fundamental. No obstante, es un código, uno de los principales códigos que nosotros utilizamos para que nuestros alumnos aprendan, comprendan y para relacionarnos. De ahí la importancia de tener un tratamiento adecuado o facilitar las necesidades derivadas de los alumnos que tienen trastornos de lectoescritura o trastornos o dislexia. Vamos a ver las principales características, así a grosso modo, que luego empezaremos a desgranar.
los disléxicos pueden tener o tienen dificultades en los movimientos visuales y motrices durante la lectura. Es decir, le cuesta seguir la lectura con movimientos oculares rápidos y continuos, entonces eso dificulta que lo primero que es que puedan percibir adecuadamente. Muchas veces dicen que esto, la capacidad perceptiva que tienen, que está que es un poco diferente, puede dar lugar a otras capacidades mayores y más adecuadas. Hay varios famosos disléxicos que han sido grandes genios. Otro vemos que tienen dificultades en la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento, y voy a explicaros un poquitín, es uno de los componentes del cociente intelectual. Nosotros cuando aplicamos, como ya sabéis, el WIS a los alumnos, entre los índices que analizamos es la velocidad de procesamiento y evidentemente es un factor importante. Y siempre lo vemos como determinante porque la velocidad de procesamiento cuando estás leyendo lo que te está facilitando es que tú tengas rapidez en, o bien sea en la lectura, en la decodificación de los fonemas, o bien sea en el pensamiento para ordenar los fonemas o ordenar las ideas para producirlas. Si tú tienes una velocidad de procesamiento lenta, la velocidad de procesamiento afecta a todos los sentidos, entonces tú percibes de una manera lenta, pues entonces vas a reaccionar de manera lenta y va a pasar más tiempo. La lectura, que es un mecanismo que es algo rápido, que tiene que ser fluido, pues si tienes una velocidad de procesamiento lenta, pues evidentemente va a hacer una lectura lenta ya de por sí. Otra de las cosas asociadas a la velocidad de procesamiento y que también estudiamos en el WIS y es otro indicador, es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo yo siempre digo que es una memoria que a largo plazo, después de unos segundos, no te sirve para nada, pero te permite desarrollar lo que estás haciendo ahora mismo. Yo estoy ahora mismo utilizando mi memoria de trabajo porque estoy intentando estructurar un discurso acorde a una situación, a una diapositiva para explicarlo a vosotros. La memoria de trabajo está muy presente también en la lectoescritura y lo voy a poner siempre en un ejemplo que le pongo yo a las familias cuando hablo con ellas. Si tú estás haciendo un dictado y el niño disléxico está recibiendo el dictado y tú le dices, mi mamá me mima, el alumno tiene que retener mi mamá me mima. Claro, si no tiene memoria de trabajo, escribe mi mamá y luego no se acuerda en me mima. Entonces, claro, es un gran problema porque esa memoria inmediata, que es la que tiene que tener un recuerdo para una ejecución rápida, no la tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierden, se comen palabras, tienes que repetir muchas veces, bueno, forma el desastre. La dificultad en la memoria de trabajo afecta a todos los procesos de aprendizaje. Después, dificultades neurobiológicas, evidentemente es un trastorno del neurodesarrollo, conceptualizan algunos, entonces evidentemente hay alguna disfunción neurobiológica que lo veremos más adelante. Dificultades fonológicas por el mismo razones anteriores, ¿no? Las dificultades fonológicas están en las dificultades de jugar, de analizar, de ordenar fonemas. Claro, si tú tienes una velocidad de procesamiento pequeña y una memoria de trabajo pequeña, las dificultades fonológicas serán importantes. Y por último, factores hereditarios. También sabemos que los hijos de padres disléxicos pues tienen más posibilidad de que ellos lo sean. Eso es a grandes rasgos las 6 características principales que podemos abordar en la dislexia. Como veis, es una amalgama de cosas, es una amalgama de dificultades que pueden tener muchas patitas. Es un gran elefante que si tú te centras en la memoria de trabajo, pues evidentemente ves unas cosas y si te centras en la velocidad de procesamiento estás viendo otras. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos un WIS y a un niño que tenga una velocidad de procesamiento baja y una memoria de trabajo baja, es un indicador de un trastorno del déficit de atención, evidentemente, por su memoria que no tiene que utilizar mucho tiempo en su rendimiento y la velocidad que le impide tener algo rapidez y por lo tanto también se vuelve más lento. Pero bueno, este es otro tema, pero como está aquí ya me ha gustado explicar. Por lo tanto, aparte de esto, vamos a ver qué es la dislexia desde el punto de vista de manuales, como siempre hacemos, ¿no? Según el DSM-5, que es
nuestro, por así decirlo, vademecum, ¿no? La dislexia se conceptualiza como un trastorno específico del aprendizaje. Esto es la categoría que tiene y la definición. Trastorno específico del aprendizaje. Lo que pasa es que utiliza la dislexia como un término alternativo. Trastorno específico de aprendizaje, cuando le da una serie de características asociadas a la lectoescritura, es dislexia. Entonces dice que la dislexia tiene dificultades en el aprendizaje, sobre todo por problemas en el reconocimiento de las palabras, en lo que antes hablábamos sobre las dificultades fonológicas, claro, reconocimiento fonológicas y perceptivas. Claro, si nosotros tenemos dificultades en los movimientos oculares, que ya lo hemos dicho, y una memoria de trabajo pequeña y una velocidad de procesamiento pequeña, pues evidentemente el reconocimiento de las palabras será más dificultoso. Deletrear más, esa es la conciencia fonológica, la capacidad de usar los fonemas y poca capacidad ortográfica, que quizás se resuma con las otras dos. Si tú no reconoces bien las palabras, no deletreas bien y por lo tanto no fijas bien las reglas de ortografía, pues entonces tu capacidad ortográfica es mala. Bueno, si solo fuera la capacidad ortográfica, cogiéramos la patita de la dificultad ortográfica, todos nuestros alumnos o la mayoría de nuestros alumnos serían disléxicos, porque ahora entre la menos importancia que se da a la ortografía y el uso de los móviles, abreviaturas y demás, la ortografía de nuestros alumnos deja mucho que desear. Desde un punto de vista del DSM-5, nos dice también trastorno específico del aprendizaje con una serie de características. Una de ellas es que dice que las actitudes académicas están sustancialmente afectadas y que tienen un rendimiento por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo e interfieren en el rendimiento escolar, laboral, en actividades de la vida. Ahora lo analizamos de un punto de vista para entenderlo. Tiene dificultades en reconocer las palabras, en deletrear, en escribir y en comprender, por lo tanto. Entonces, claro, nuestra vida laboral, escolar y en todas las facetas está guiada por la lectoescritura. Si tú entiendes mal y tal, pues vas a ejecutar mal, no vas a seguir bien las órdenes, por lo tanto vas a tener dificultades. Y por lo tanto, todas estas dificultades para que tengan una entidad se tienen que estar medidas a través de pruebas estandarizadas, evidentemente. Aunque, como ese elefante es tan complejo, habrá que hacer una evaluación integral de qué es lo que te pasa realmente, porque tienes que cumplir todos los parámetros. De otra manera, dice que las dificultades del aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero no se manifiestan totalmente. Claro, lógicamente, en la edad escolar, un niño de infantil, pensad en un niño de infantil, pues puede tener dificultades cuando se acerca a las palabras. Pero bueno, la exigencia que tiene en relación al reconocimiento, comprensión de esas palabras todavía es muy limitada. En el primer ciclo de primaria, en primero y segundo, pues los niños empiezan a leer y a escribir. Entonces están iniciándose. Existen niños con más dificultades y otros con menos. Tenemos un rango de actuación ahí que, bueno, aunque veamos que el niño tiene dificultades, que se come palabras, que tiene una mala segmentación, que tiene una mala conciencia fonológica, que comprende con dificultad, bueno, se puede atribuir al proceso de aprendizaje y por lo tanto no es hasta el segundo ciclo de primaria cuando realmente ya se empiezan a manifestar totalmente y ya se ve una diferencia grande entre unos y otros. ¿De acuerdo? De ahí que, aunque comiencen la edad escolar, no se manifiesten y por lo tanto el diagnóstico no puede ser inicial. Lo veremos más adelante. Otro de los ítems para considerar la dislexia como un trastorno específico del aprendizaje o identificarla es que esas dificultades que nosotros vemos en las aulas no se explican mejor por padecer otras cosas. Como os decía antes, es por el descarte de todas las demás, de que el niño o la niña o el alumno no tiene una discapacidad intelectual, evidentemente que le afecte a todos los procesos cognitivos y por lo tanto el niño tiene dificultades para leer y para escribir. Que no tenga trastornos visuales auditivos, que evidentemente le dificultarán el acceso a la lectoescritura. Por eso muchas veces vemos que hay niños
que le ponen gafas en segundo de primaria o en tercero de primaria, aquellos que no se detectan todavía, y es cuando el niño dice, es que no veo bien, a partir de ese momento, que no tenga otros trastornos neurobiológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio del lenguaje, diferentes, es decir, porque el niño no padezca otros trastornos que pueden estar implicados en el efecto de leer y de escribir mal. Ahí son las características. Aunque existe otra definición que me gusta bastante más porque la aglutina toda, que es esta. Dice que la dislexia es aquella condición relacionada con la alteración en el neurodesarrollo, ¿os acordáis? Factores neurobiológicos, que lleva consigo una discapacidad específica y persistente. Claro, la discapacidad es la falta de capacidad. Un discapacitado visual es aquel que tiene falta de capacidad de visión. Pues es una discapacidad específica ¿para qué? Para las habilidades lectoras, es decir, para leer, para, dice, habilidades lectoras, a pesar de tener un nivel intelectual adecuado, es decir, que tiene que tener un nivel, no se puede explicar por una discapacidad, disponer de recursos escolares y sociofamiliares, es decir, que el entorno haya sido normal de estimulación y que en la escuela le haya estado escolarizado y haya tenido un buen método. Por eso muchas veces cuando vemos un niño con dificultades de lectoescritura, por ejemplo, que me llegan al aula en tercero de primaria, que llegan de otro centro, que viene la madre, es que me han dicho que es disléxico y tal y cual, hay que tener mucha cautela. ¿Por qué? Pues porque realmente no sabemos cómo ha sido ese proceso escolar y tampoco conocemos a la familia. Pues claro, evidentemente, a alumnos que vengan de familias deprimidas o que den poca estimulación, por lo tanto van a tener más dificultades en los aprendizajes, o alumnos que vengan de algún método que no haya estado bien adecuado, que no hayan trabajado adecuadamente la lectoescritura, pues también pueden tener algún retraso o dificultades en la lectoescritura. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso a la hora de diagnosticar, de predecir, de determinar que un alumno tiene dislexia o no, y así te lo dicen. Además que el alumno esté motivado, porque bueno, muchas veces con esto de la lectura, como con las matemáticas, los alumnos están muy desmotivados y tampoco ponen de su parte. Por eso existen dificultades también. Y porque además no presentan ningún tipo de deficiencia ni sensorial, ni neurobiológica, ni física, ni nada, que haga explicar esas dificultades. Por lo tanto, en esta definición me gusta tanto porque lo engloba todo. Engloba dificultades en el neurodesarrollo, nivel inferior en habilidades lectoras. ¿Os acordabais de la moneda que decía de dos caras? Que estoy hablando de lectura, pero es lectoescritura para nosotros, y que se descarten todas aquellas dificultades que puedan estar condicionando esa etapa. A partir de ahí, cuando se desdeña todo esto, se analiza y se ve que no, ese niño o esa niña podemos decir que es un niño disléxico. Por lo tanto, como veis, es algo complejo. Y ahora, a partir de esto, vamos a hacer un juego. Quiero que hagáis un juego. Sé que, evidentemente, si no estoy presente, el juego va a ser peor, pero bueno, os invito a jugar. Ya que estamos siempre tan formales y tal, ahora vamos a jugar. Vais a leer lo que yo os ponga en alto. Leedlo, pues vais a reír. Entonces, leedlo tan rápido como yo lo pase. Venga, empezamos. Leedlo. ¿Ya? ¿Habéis terminado? Seguro que ya habéis terminado. Pues os puedo decir que sois bastante buenos o malos lectores. No lo sé. Porque habéis leído Mesa, lo habéis leído muy bien. Habéis leído Eliane y lo habéis leído un poco peor. Y habéis fallado, seguramente, creo haber oído en muchos, habéis fallado en Coca-Cola y en Colacao. Pasad las diapositivas cuando las tenéis en PDF y veréis. Ah, no, perdón, no se ven. No, pasad el vídeo, mejor retrasad un poco el vídeo y pasadlo. Y veréis que no pone Coca-Cola y no pone Colacao tampoco. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que vosotros no es que tengáis dificultades de lectoescritura, sino que habéis utilizado en vuestra cabeza para leer. Nosotros utilizamos dos tipos de vías, como ya sabéis, ¿verdad?
En esta lectura utilizamos una vía de superficie o directa, que es aquella que nos reconoce las palabras como dibujos, como imágenes, como logotipos. Por eso vosotros habéis identificado Colacao y Coca-Cola sin leer. Vuestro cerebro ha tenido una rapidez de reconocimiento y por los rasgos de color, de forma y porque está acostumbrado mucho a ver ese tipo de logos, habéis visto y habéis leído automáticamente o ese cerebro os ha pasado, os ha dado una mala pasada y habéis leído Coca-Cola y Colacao cuando no. Como veis, los que sois como yo ya con una cierta edad, existen muchas camisetas de este tipo que te engañan y que ponen otras cosas que tú no, aunque no identificas. Y esto, la anécdota es de que pasa mucho a abuelos, sobre todo a los abuelos y a las abuelas, también a las papás y a las mamás, cuando van por la calle con sus hijos, perdón, con sus hijos pequeñitos, cuando tienen 2 años o así, va por la calle de 2 a 3 años y va el niño y pasas por un sitio y dice, mamá, farmacia. Tú te quedas mirando el letrero y dices, farmacia. Me cago en la leche. Este niño ha leído farmacia. Y vas más adelante y te dice, policía. Anda, pero si este niño sabe leer. Y vas para casa, va la abuela para casa y dice, oye, mira, te digo una cosa. Este niño es un monstruo. Este niño me ha leído 2 palabras. Ella sabe leer. Y todos contentos. Evidentemente, ese niño es muy difícil que sepa leer y lo que he identificado son los logos, la cruz verde o la cruz roja o el símbolo de la policía y nos ha leído en función de ese logo. Esa es la vía directa o la vía de superficie. Siendo más profesionales, diremos que nosotros cuando utilizamos esta vía lo que utilizamos es el reconocimiento de los logogens, los logos, es decir, los rasgos distintorios de las palabras. ¿Esto qué pasa? Que para un alumno nuevo, quiero decir que está iniciando la lectoescritura, no tiene apenas almacén de logos. ¿Por qué? Porque realmente no ha leído. Pero nosotros ya, que se supone adultos y lectores, tenemos una serie de rasgos de las palabras que identificamos y rápido habéis identificado mesa y habéis identificado silla, haciendo una fluidez en vuestra lectura, teniendo una fluidez en la lectura que los niños no la tienen. Pero es por la vía reconocimiento de vía directa o de superficie. Y existe otra vía que también me imagino que sabéis, que es la vía indirecta o la vía fonológica. Es la vía en la cual desciframos, decodificamos las palabras a través de sus fonemas. Casa. Eso lo habéis utilizado, por ejemplo, en el IANE. Ante palabras desconocidas, nosotros utilizamos aquello que nos asegura el reconocimiento, que es la conciencia fonológica, la conciencia de los fonemas, el sonido de los fonemas. Entonces has ido leyendo li, a, ne y ya automáticamente has formado la palabra. ¿Por qué? Porque tu velocidad de procesamiento es adecuada y tu memoria de trabajo también. Por eso utilizamos esa vía directa. Para los niños lectores que se están iniciando en primero, en segundo, tercero, evidentemente la lectura es más laboriosa. ¿Por qué? Porque están todo el rato descifrando, están utilizando la vía fonológica y utilizan muy poco la vía directa. Cuando nos vamos progresando en quinto, en sexto, en primero de la ESO, en segundo de la ESO, ya no te digo en tercero, deberían utilizar mucho más la lectura, la vía directa, y la lectura se vuelve mucho más fluida. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento de las palabras. Eso, existe la diferencia entre un niño que lee mucho y un niño que no lee tanto, que realmente su lectura es más fluida, pero porque destapa las dos vías. Como siempre hay mucha controversia en el aprendizaje de la lectura y hemos vivido por los colegios y es que y nos cuentan esas experiencias, no, es que yo utilizo la vía global, yo tengo el constructivismo. Esto siempre lo digo porque ese constructivismo es alguien que no sabe lo que es el constructivismo. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro capítulo también. Podemos utilizar métodos globales o métodos fonéticos. Lo de siempre de la cartilla de Palau, que era el método fonético. Pues yo os podría responder cuál es mejor uno que otro, pero pensadlo vosotros. ¿Cuál es mejor? ¿La vía directa o la vía fonológica?
seguramente tengáis la respuesta, y si no os la doy yo. En castellano, no así en otros idiomas que no tienen, no son tan fonéticos como el nuestro, en castellano hay que utilizar los dos métodos, tanto el método global como el método fonético. Ellos se tienen que complementar y así haremos lectores competentes. ¿Por qué? Porque tanto al inicio de las palabras tiene que ser indirecto, porque tenemos que decodificar, no nos queda otro remedio en castellano, como después o antes de formalizar la escritura, la lectoescritura, por ejemplo en infantil, hay que utilizar métodos globales, pero es como reconocimiento de imágenes, de logotipos. Es decir, el método global inicial sería más chino, donde son una serie de símbolos que expresan ideas, y el fonético es más de decodificación para ir afinando esas palabras. Por lo tanto, tanto la vía directa como la vía indirecta hay que trabajarla. Y el niño, muchas veces existen niños con dificultades de la lectoescritura porque en estas nuevas corrientes pedagógicas que hemos dado, recuerdo algún colegio que la utiliza y yo he recibido varios alumnos de ese colegio, y yo le digo que es una fábrica de hacer disléxicos, porque evidentemente el niño que no tiene ningún tipo de problemas, independientemente del método, él va a aprender. Pero los niños con alguna dificultad, no completa de dislexia, sino alguna dificultad, realmente le va a costar mucho más leer. De ahí la utilización de los dos métodos. Veréis el juego y os reiréis, pero realmente os lo quería poner para explicaros estos dos tipos de métodos. Por lo tanto, en este esquema se ve perfectamente. Nosotros, cuando vemos la palabra caballo, que la tenéis ahí, nuestro ojo percibe la palabra caballo, está utilizando el nervio óptico, nos va a la zona occipital, que es donde se procesa la vista, y entonces utiliza las dos vías. Utiliza una vía fonológica, que es la que está fonéticamente leyendo, descifrando caballo, y por otra la imagen que va por otra vía, y entonces utiliza caballo. Cuando une estas dos o prepondera una sobre otra, pero lo hace más rápido, es cuando va al significado de caballo. ¿Os acordáis del significante y significado? Esta cosa tan rollo que siempre nos han explicado, pero que lo fundamenta todo esto. De ahí que tanto una como otra habrá que ver. Y en la siguiente diapositiva veremos las dificultades que tiene un disléxico. Si miráis la imagen de la izquierda, un lector normal está viendo la palabra casa, ¿le veis ahí? Ese lector normal puede utilizar una de las dos vías, o bien una vía de representación gráfica del logotipo casa, rápidamente va a ir a coger el significado, va a ir hacia el hemisferio derecho, o aquel que es todavía un poco inexperto o realmente no conoce la palabra, va a ir a la decodificación fonológica, casa. Entonces, realmente va a encontrar el significado. Estas son las dos vías normales. El hemisferio izquierdo es aquel en el que está la decodificación, y el hemisferio derecho es aquel que está más la información visual y espacial. Un lector con dislexia, ¿qué le pasa? Sobre todo lo que le está afectando es que tiene un fallo en el hemisferio izquierdo. Si veis aquí las zonas amarillentas, estáis viendo aquí la actividad cerebral cuando estás viendo la palabra casa, el texto casa, y veis aquí que aquí no hay actividad cerebral. ¿Por qué? Porque esta decodificación él la está equivocando y pone otro tipo de conciencia. La decodificación fonética funciona mal, y además, claro, como le funciona mal el hemisferio derecho le está creando también dificultades, entonces no llega a la decodificación completa y tiene un significado erróneo o no llega al significado. Por lo tanto, con dificultad neurobiológica la estáis viendo ahora en esta diapositiva, por eso la he puesto, para que entendáis la gran dificultad que tienen los alumnos disléxicos. Muchas de las estrategias de los disléxicos es, como sabemos que tiene afectada el hemisferio izquierdo, pues utilizamos, sobre todo en las palabras que más falla, más desconocidas, o aquellas que tienen mayor dificultades, trabajar la vía global para que
esa codificación sea mejor. Antes de nada voy a hacer un inciso en el cual quiero llamar la atención sobre una cosa. Os quiero llamar la atención sobre el método de lectura. Es decir, sí, veo por las aulas que cuando están los niños leyendo, iniciando a leer, a codificar las palabras, los maestros y las maestras, para la palabra casa, empiezan a descifrar cada letra con un sonido. En casa dicen ka, a, s, a. Le dan un sonido a cada letra. En castellano es erróneo. Las letras no tienen sonido. Tienen sonido las sílabas. Entonces, realmente lo adecuado será casa. Me acuerdo en una ocasión que en un colegio de los que yo he trabajado como orientador, viene una maestra de segundo de primaria, segundo o tercero de primaria, y viene asustada de los primeros días que yo llegaba, de que he recibido un alumno que algo le pasa, porque cuando hace un dictado y escribe casa y en casa ponía a. Escribe otra palabra, entonces, bueno, pues voy a ver al alumno, les digo que escriba algunas palabras y tal y cual, y todas le ponía el patrón, especialmente de las vocales. Y me acuerdo que he mirado a la tutora y he dicho, no le pasa nada a este niño. ¿Este niño de dónde viene? Viene de tal sitio. A este niño le he enseñado a leer así, decodificando cada letra. Entonces el niño que todavía no tenía una rapidez adecuada, iba a los sonidos más usuales para él, que son las vocales. Tuvimos que hacer un gran trabajo de decodificación, es decir, de reeducación, y el niño en un trimestre tenía una escritura bastante adecuada, pero el método de escritura tal, y hacemos algunas cosas que son contraproducentes, que lo que están haciendo es realmente ralentizando la lectura y creando una conciencia fonológica un poco distorsionada. Bueno, aparte de esto, sigamos avanzando. Para saber más de esto, existe un libro, os recomiendo este libro, que tenéis el enlace aquí, que en el PDF, aquí en el vídeo no podéis ir a él, pero por eso os hemos puesto los PDFs, como ya sabéis. Si pincháis ahí, vais a ver este libro, Dificultades Específicas de Aprendizaje, es de la Junta de Andalucía, y dentro de la dificultad específica de aprendizaje, este número 11, el volumen número 11, trata de la dislexia. Es un libro muy completo, descargable, lo tenéis ahí, que está distribuido, si no recuerdo más, en 7 capítulos que nos aborda la dislexia. En el primer capítulo nos habla de quién son los alumnos, en otro capítulo de cómo se identifican, de cómo se evalúan, de la atención educativa que hay que darle y de la atención al entorno familiar, que evidentemente también sufren mucho y tenemos que estar pendientes de ellos. Este es el entorno familiar. Ahí os dejo este libro de esta colección de la Junta de Andalucía, que ha trabajado mucho las dificultades de aprendizaje, específicas de aprendizaje, y este libro os va a ayudar mucho porque os da estrategias y demás. Como ya os he dicho, os han desprendido de mis palabras, esto es algo de cajón, ¿no? No podemos diagnosticar la dislexia por lo menos hasta los 8 años. Antes se puede diagnosticar, sí, no hay nada que te diga que no, pero realmente no lo hacemos de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque hasta los 8 años los procesos de lectoescritura están madurándose, están adquiriéndose, y dependiendo de todos esos factores que hemos visto, diagnosticar dislexia es muy arriesgado. Evidentemente, osados hay en todas las profesiones y pagando muchas veces en gabinetes privados, me estoy acordando de alguno, te ponen allí la etiqueta lo que quieres y le das mucho la vara. Pero realmente los profesionales, la gente de gabinetes privados y orientadores profesionales, no diagnostican la dislexia antes de tanto, porque realmente tiene que ser descarte de todas las demás cosas y asegurarte de que esos procesos de aprendizaje, de estimulación, de capacidad son adecuados para poder diagnosticar.
Pero vamos a dar una serie de indicadores, os voy a ofrecer una serie de indicadores que nos marcan la alerta. ¿A la alerta para qué? Para estar pendientes y facilitarle, darle estrategias al alumno para que vaya superándolas. Ese es de ahí. En educación infantil tenemos algunos signos de alerta, que son muy iniciales, evidentemente, pero sobre todo ya os digo que os vale para luego las estrategias para facilitarle esas dificultades. Dice, aspectos relacionados con el lenguaje oral. No emisión de frases hasta los 2 años y medio. Bueno, hasta los 2 años y medio existen muchos trastornos que te conllevan esto, pero bueno, es una alerta, ¿no? Que no hable hasta la presencia de múltiples dislalias. Evidentemente, tampoco el que tenga múltiples dislalias va a ser disléxico, pero bueno, es algo a observar. Confusión de articulación entre palabras parecidas. Ahí ya vemos que esa conciencia fonológica, ese juego entre palabras, ese manejo de las palabras a nivel cognitivo está afectado. Dificultades en el procesamiento fonológico, en la correspondencia grafema-fonema, en la segmentación y tal. Bueno, en el uso de las rimas, estos 4 aspectos del lenguaje oral son muy generales y pueden estar presentes en muchos trastornos y pueden estar afectando a muchos trastornos. Pero bueno, lo pongo ahí porque realmente en la categorización de los manuales así lo ponen, que pueden estar indicando tal. Pero desde un punto de vista nada fiel y mucho más que, no sé cómo expresar, mucho más que fuera nada indicador o que fuera muy relativo. Aspectos relacionados con la concentración, la atención, la memoria. Evidentemente hemos visto que uno de los factores era la memoria de trabajo y la atención. Os decía yo que en el WIS, tanto la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo se relaciona con la atención y la concentración. Pues, dificultades en que te diga cosas verbales, recordar el nombre de objetos conocidos, es decir, ahí lo que estamos viendo, el nombre de los objetos conocidos, pues evidentemente es que no se crean imágenes adecuadas. Dificultad para facilitar el nombre de colores, letras, al final todo es aquello que trabaje la conciencia fonológica o fonética de las palabras. A nivel de primer ciclo de infantil, donde están iniciando, se inicia la lectoescritura. Evidentemente aquí va a tener muchos factores, pero aparte de, en el lenguaje oral, te formas palabras y se hace un lío cuando tiene explicaciones largas, es decir, que no tiene un procesamiento de sus producciones orales adecuado, que las dislalias pueden persistir, pero bueno, también puede ser una dificultad o una malformación del paladar, dificultades en localizar fonemas. Ahí este indicador de cuando están jugando con los fonemas, busca la PA, busca la P o busca la E, la FO. Claro, tienen dificultades porque ahí en su conciencia perceptiva, conciencia fonológica, cuando lo está viendo, pues a lo mejor se equivocan y no lo encuentran. Ese sí que ya va siendo un indicador importante. Conflictos o dificultades también en la sílaba tónica, precisamente por esa volvemos a la conciencia fonológica, dificultad de asociar fonema a grafema, resistencia a la automatización de la lectura, es decir, que son aquellos que tardan mucho en leer, eh, aunque le corrijan los errores, pues frecuentemente lo sigue presentando y que así has estado trabajando con ello. Hay omisiones, distorsiones, falta de uniones, mala caligrafía, disgrafía. O la disgrafía también puede ser por diferentes causas, dificultades en poner las mayúsculas, etcétera. Es decir, en el primer ciclo que están aprendiendo y ya están empezando a manejar continuamente los fonemas, la escritura y tal y cual, ahí se ve que su rendimiento es inferior al de los demás. Claro, evidentemente lo primero que empiezan a manejar son los fonemas. Pa, ma, pe y la unión de entre ellos para formar palabras. Sí se ve que algo está fallando. En el segundo ciclo de primaria, bueno, en el primer ciclo que me faltaba la atención, concentración y memoria, pues evidentemente vuelven a tener dificultades en el aprendizaje de colores, en aprender los números, en dificultades en confundir números que se parecen, en dificultades en diferentes la atención, dificultades en el uso del tiempo, mañana, tarde y noche, olvidadizos, claro, la memoria de trabajo,
y además vuelven a estar, parecen ya desmotivados, son muy regulares, algún día tienen mejores y otros peores en función de la carga que le des de lectoescritura. Bueno, pues ahí en primer ciclo se van viendo ya diferentes, es decir, que la diferencia que hay entre el que no tiene dificultades y el que tiene se va empezando a acrecentarse especialmente en segundo de primaria. En el segundo ciclo de primaria es donde ya detectamos adecuadamente lo que le puede estar pasando y si tiene dislexia o no. Le cuesta expresar las ideas, ordenarlas, claro, porque evidentemente, yo ahora mismo estoy muchas veces, me trabo pensando, pero claro, porque quiero ir más allá y elaborar mis ideas, pero en las ideas de un niño de tercero de primaria, que son bastante sencillas, pues tienen dificultades en meter las palabras y en crear una frase adecuada, por ejemplo. Eh, Existen ya discrepancias entre el lenguaje oral y escrito, habla mejor que escribe, discordancia entre las áreas relacionadas que tienen más carga lectoescritura de aquellas que no la tienen. La comprensión lectora está mermada, se está viendo que está mermada, tiene más dificultades de comprensión, tal, cuando claro, en tercero de primaria ya los textos se empiezan a ser más complejos, la abstracción de esos textos, es decir, las palabras ya no son tan objetivas y se vuelven más subjetivas, pues evidentemente ya empiezan a tener más dificultades. Las palabras nuevas o pseudopalabras, aquellas que no conoce, le cuesta más deletrearlas, donde un alumno ya es capaz de tener una fluidez, ellos tienen bastante menos, tienen faltas de ortografía, que realmente ya se tienen que ir viendo, se pierden mucho en dictados. Por eso yo le recomiendo a todo el profesorado que haga dictados. El dictado, bueno, he encontrado barbaridades de gente que dice que no sirve para nada un dictado. El dictado es algo, desde mi punto de vista, muy importante. No solo para la lectoescritura, sino sobre todo para la atención, para la concentración, para la regulación de cada uno, la autorregulación, para guardar el turno, para estar concentrado ejecutando una tarea. El dictado es una actividad que podríamos decirle que podría ser una situación de aprendizaje. ¿Por qué? Porque entra tanto entramado de procesos que lo hacen realmente completo. Tienen dificultades en las grafías, tienen dificultades también en la expresión de textos, en la creación de textos, porque evidentemente tienen ese tipo de dificultades. Es decir, que a partir de ahora la cosa se va complicando. A nivel de atención y de concentración, pues se le añaden todas las anteriores. Claro, ya empieza a ser más importantes y se les está exigiendo más, ya se exige buscar en el diccionario, pues no se aclaran, tienen un rendimiento bajo, ya la autoestima se va afectando, una serie de conceptos, de somatizaciones, de complejidades que evidentemente se va complejando en función del grado de complejidad, de la exigencia que le está el profesor implica o dentro de la normalidad. Eh, por lo tanto, volvemos a encontrar varias dificultades en todos esos aspectos. A nivel de concentración, atención y memoria, por lo mismo, son despistados, siguen siendo despistados, cada vez se despistan más, evidentemente, porque ponen menos atención, porque le cuesta más, porque son más conscientes. Tienen dificultades en llevar la agenda al día, realmente la motivación está también influyendo, tienen conflictos en la resolución de problemas matemáticos. ¿Por qué? Porque los enunciados son más complejos, esos enunciados escritos. Al final, los problemas matemáticos, independientemente de la complejidad del razonamiento, tienen cada vez enunciados más complejos que ellos, evidentemente, le cuesta más descifrar y tienen más dificultades. El ritmo de trabajo se va aumentando, pues ellos cada vez tienen más inseguridad, que ya lo he dicho. Evidentemente se van
haciendo más complejos. Y así, como os digo, a lo largo, según van creciendo a lo largo de sus etapas de aprendizaje, sus etapas educativas. Pasamos ahora a la intervención educativa y os podría decir, ahí en la intervención educativa está basada sobre todo en dos aspectos, organización o aspectos metodológicos que vosotros podéis poner y vosotras podéis poner en juego en el aula. ¿Para qué? Simplemente no para solucionar el problema de la dislexia o de la falta de comprensión o la falta de de capacidad para manejar signos y símbolos escritos, sino como herramientas para la mejora de esas dificultades. Es decir, poner al alumno proponer al alumno estrategias para que él encuentre menos dificultades en todo aquello que se le pide lectoescritura, en la lectoescritura, en todo lo que se le pide de manera oral o de manera escrita. Y por otra parte, la intervención educativa también se basa por el apoyo especializado de la especialista en audición y lenguaje, que deberá dar especificaciones, deberá, desde un punto de vista más profesional, pues intentar eso, facilitar estrategias al alumno más sofisticadas para que pueda suplir esas carencias que tiene en la lectoescritura. Si veis ahí a la derecha y pincháis en este protocolo, veis que este es el PRODISCAT, que es un protocolo de intervención y valoración de la dislexia. Ahí podéis tener indicadores para valorar o para al menos tener un screening de que un alumno puede ser disléxico, y además está estupendamente las estrategias metodológicas que os dan en las diferentes etapas para que abordéis estos aspectos. Como en secundaria parece que siempre se nos olvida y hay pocas herramientas, pongo este que es de educación secundaria obligatoria para que lo tengáis, pero si pincháis ahí podéis encontrar todos los protocolos en función de las etapas que trabajéis. Me parece, por lo menos, aunque no sea nada profesional, pero sí una herramienta de ayuda valorativa o al menos de sospecha de que un alumno pueda tenerlo o pueda padecer dislexia, y por otra parte, estrategias desgranadas, útiles para llevar a cabo en el aula. Por lo tanto, ahí os lo dejo y le echáis un vistazo para verlo. Claro, las estrategias o lo que decía la intervención educativa, voy a enfocarla primero desde la especialista de AL. Como ya sabemos, una de las funciones de los especialistas de AL de los centros de audición y lenguaje es colaborar con el profesorado para darle estrategias, para facilitarle documentación, para facilitarle la vida, por así decirlo, colaborar en vuestro día a día para que os ayuden a entender qué le pasa al alumno y programar, y por otra parte darle al alumno herramientas específicas para abordar sus dificultades. No os voy a descubrir nada nuevo hasta ahora, pero de todos los ámbitos que hemos tocado. Evidentemente, uno de los ámbitos más importantes que el AL o la AL aborda es la intervención en conciencia fonológica. Si os acordáis, decíamos que tenían dificultades para manejar los signos, los fonemas en las palabras, para deletrear, para buscar la sílaba tónica, etc. Por lo tanto, la L desde edades tempranas utiliza estrategias para facilitar todo esto. Por ejemplo, el típico juego del veo-veo. Evidentemente, el juego de veo-veo estamos identificando una sílaba que tienen que jugar con esa sílaba para formar palabras, para identificar palabras en el contexto. ¿Quién no ha jugado al veo con sus hijos, con sus sobrinos o con sus hermanos? También descubrir el fonema de una palabra que suena, ordenar letras para formar palabras, deletrear, añadir fonemas para crear palabras, una serie de juegos, de estrategias específicas para que el alumno pueda tomar conciencia de los distintos elementos estructurales del habla.
Otra intervención es la conciencia silábica, ir a contar sílabas, palabras que empiecen por la misma sílaba, ordenar sílabas dentro de unas palabras, palabras encadenadas, identificar errores en las sílabas, buscar la sílaba que falta, específicamente en la conciencia silábica. Por otra parte también, la conciencia léxica, es decir, todo aquello que sean actividades en las que aborden palabras completas. Estamos hablando de palabras, por ejemplo, contar las palabras de una oración, segmentar palabras dentro de una oración cuando están unidas, construir frases en función de una palabra dada, rimas, es decir, vamos a jugar con las palabras desde el punto de vista, hemos visto silábico, hemos visto fonético y ahora lo vemos de conciencia léxica de palabra. ¿Vale? Claro, ¿por qué? Porque hay que estimular esa falta de manipulación de conciencia fonológica. Esto es algo que muchas veces se nos pasa por alto, pero hemos dicho que cuantas más ayuda se le da a un alumno disléxico, mejor puede identificar las palabras. Esto pasa que os ofrezco aquí, los AERES lo utilizan muy bien, pero debemos utilizarlo todos, especialmente en la etapa de educación infantil y en la etapa, especialmente en primero y en segundo de primaria, para ayudarle a los niños a la discriminación fonética de las palabras, gestos de recuerdo. Claro, ¿por qué? Os he dicho en diapositivas anteriores que el aprendizaje de la lectura inicial no hay que fomentar e intentar explicar a los alumnos los sonidos de las letras porque no tenemos. Nosotros tenemos, como os dije anteriormente, sonidos de sílabas. Evidentemente, la diferencia entre el PA y el P es la vocal, porque la consonante es la misma. Pues estos gestos de recuerdo sirven para orientar al alumno, para darle pistas al alumno de qué consonante estamos utilizando. Y esto lo utilizamos mucho cuando estamos intentando desarrollar la conciencia fonológica del alumno y que él sepa de qué fonema estamos hablando a través de los gestos de recuerdo. Ahí los tenéis, en internet también los encontráis para que veáis cuáles son y se puedan utilizar. A mí me parece que es una de las cosas que debíamos aprender a utilizar mejor y más generalizadamente en los centros para la ayuda de no solo de personas o de alumnos con deficiencias o en la lectoescritura, con problemas, sino con todos los alumnos para mejorar esa conciencia fonológica que a todos inicialmente le cuesta. Y eso es por eso lo he traído. Además, también trabajaremos la discriminación de fonemas similares. Hemos dicho que tienen problemas perceptivos. Entonces, uno de los primeros signos de alerta también es que confunden la P con la Q, la B con la D, porque tienen rasgos, son letras iguales, pero parten de su eje de simetría que está cambiado. Entonces, esto es también muy importante. Además, hay que trabajar las inversiones de la sílaba, las confusiones de diferentes sílabas, la fluidez y exactitud lectora, a través de qué, de utilizar lecturas simultáneas, donde sea el profesor, el AL, el que lea un trocito y el otro, lecturas encadenadas, ir leyendo todos juntos por trocitos. Es decir, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Primero, focalizando la atención, que el alumno siga la lectura y modelándome esa fluidez y esa velocidad lectora y además que mejorar la exactitud lectora. También, como os decía anteriormente, existen dificultades, claro, tienen dificultades en la ortografía, lógicamente, porque las reglas de ortográficas, ¿quién se las aprende? La M va antes de la P y la B, podéis saber, y pocas más. Lógicamente, la ortografía se basa en nuestro almacén de palabras, un almacén de palabras de un punto de vista logográfico, de un punto de vista de fotografía, de fotograma. Por eso existe eso que os he puesto ahí, la ortografía audiovisual. La ortografía audiovisual es, pincháis y vais a ir a ejemplos, es en aquellas palabras que tienen los alumnos más dificultades, hacer un ideograma, es decir, hacer
un dibujo que exagere el rasgo. Por ejemplo, imaginaros si ellos, mira, me estaba exagerando, estaba acordando, burro se escribe con B, en la B pues se dibuja un burro o un esquema de un burro, ¿para qué? Para que fije su atención en la B de esa palabra. Es decir, son palabras escritas de un punto de vista atractivo y de recuerdo para que los alumnos recuerden la imagen y no fallen en esas reglas ortográficas. Creo que es una herramienta también muy útil para trabajar con el alumnado, especialmente el alumnado de educación primaria, evidentemente también de educación infantil. Además, el AL también trabaja objetivos para realizar una lectura lo más funcional posible. ¿A través de qué? Establecimiento de enunciados cortos, utilizar palabras clave, subrayados de las palabras clave, esquemas, mapas conceptuales, sobre todo aquellas estrategias que ayuden al alumno a economizar la lectura, que es lo que tiene dificultad. Todas aquellas estrategias que valgan para economizar la lectura son aquellas que se deben poner en práctica para facilitar al alumno. Es decir, si un alumno estamos en un examen y ese examen le cuesta mucho escribirlo, pues utilizamos una grabadora. Ahora mismo, con los medios informáticos, realmente lo tenemos bastante sencillo. No hace falta torturar al alumnado a escribir resúmenes, pruebas escritas largas, ¿no? Simplemente hay que ayudarle. Lo mismo le pasa para entender explicaciones o para cualquier cosa. ¿Por qué el alumno no puede tener un podcast ahora que están de moda? Bueno, hace tiempo ya estaban de moda, pero ahora que son tan fáciles de escribir, o la clase grabada para que pueda acceder a ese conocimiento y no tener que estar enfrentándose a los textos escritos. No obstante, si hacemos caso a los principios de la LOMLOE, al DUA, el DUA, una de sus pautas es que hay que ofrecerle a los alumnos distintos canales de aprendizaje que favorezcan ese aprendizaje. El DUA nos está diciendo que no hace falta escribir tanto, no hace falta estar leyendo continuamente. Podemos ofrecerle a los alumnos el texto escrito, pero también un texto grabado, como yo estoy haciendo ahora mismo, para que no soltaros ahí un rollo. Es lo mismo que podía haber hecho con vosotros. Yo podía haber escrito toda esta intervención en hojas y que vosotros lo leyerais ahí cómodamente para mí, no hubiera trabajado tanto y no hubiera tenido que hacer bastantes tomas para que no me saliera esto también. Y no, en principio lo que queremos es facilitaros vuestro aprendizaje, que estas herramientas que os damos os podamos ser útiles y además dentro de un entorno cómodo que vosotros la podéis escuchar, os podéis escuchar de lo que hablamos y no simplemente leerlo. Y ya está. Esto nos parece fundamental pues, a estos alumnos, en general a todos, pero a estos alumnos le beneficia. También la L trabaja o la L trabaja con una serie de programas que también os indico aquí. Por ejemplo, el programa Piruletas, que son ejercicios de omisión, de sustitución, de inversión, de derivación, de separación de palabras. Es decir, ejercicios para trabajar todos aquellos problemas que hemos visto que tiene este tipo de alumnado. Se descarga y lo podéis descargar, facilitar. Ahí está el enlace para que lo podáis descargar y echarle un vistazo. Otro de los programas que os invito a conocer es un programa digital que son Las letras y yo. Es un cuento interactivo para los disléxicos que le explica qué le está pasando a ellos. También está en papel, pero se puede descargar en formato digital. Es una app que, si no recuerdo mal, cuesta 1,99 euros y, bueno, pues explica qué es la dislexia y qué es lo que le está pasando. No obstante, hay más cosas para esto. Otro de las cosas o herramientas que os quiero también llamar la atención para que echéis un vistazo es el Cataluga, este programa que podéis acceder, que son 30 ejercicios para estimular la conciencia fonológica y esta es una versión gratuita. Creo que existe algo de pago para que todas las actividades estén libres, pero realmente esta también echarle un vistazo que puede dar lugar a que sea una buena herramienta a utilizar. Otro de las herramientas potentes es
la Tradislexia, que es un videojuego para trabajar la percepción del habla, la conciencia fonológica, el procesamiento ortográfico, el semántico, la comprensión lectora. Este ya es más caro, creo que el programa cuesta cerca de 500 euros, es un programa potente, pero claro, como tanta inversión de dinero, esto hay que analizarlo muy bien y hay que saber si merece la pena o no merece la pena, pero bueno, es algo potente que os ofrezco, aunque yo personalmente no lo tengo por el coste económico que es. Otra de las cosas o de las herramientas en las que os quiero llamar la atención vendrán después, y es una película que ya hablaremos de ella, que me parece una chulada de película. Ahora, os he dicho estrategias de intervención de la L, que son más específicas, son esas estrategias que vosotros en el aula no podéis parar a hacer en muchas ocasiones, ni tal, y eso se tiene que dedicar a la L. Y ahora os voy a dar otras pautas metodológicas que sí que podéis hacer en la planificación de vuestras áreas y materias y poder en juego con los alumnos. Por ejemplo, cosas tan fáciles como evitar que los alumnos copien los enunciados. Realmente, muchas veces vemos a los alumnos agobiados copiando enunciados. Yo no digo que esté bien y mal, no. Cada uno, como dice el dicho, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno organiza las cosas en función de sus clases, en función de sus objetivos y de lo que quiere sacar de sus alumnos. La copia es algo bueno y entonces también espero y creo que favorece, pero muchas veces son demasiadas y sobre todo para estos alumnos, pues se puede decir que no copien los enunciados, que copien solo lo más relevantes, evidentemente no torturarlos, porque realmente para ellos es una tortura. Utilizar esquemas, refuerzos visuales, refuerzos auditivos, lo que decía antes de las clases grabadas, ¿para qué? Para economizar el enfrentarse continuamente a la lectura y a la escritura, permitir el uso de ordenador. Ahora que la Consejería de Educación nos ha mandado tantos ordenadores, tantas dotaciones, es fácil que los alumnos tengan su ordenador y tal. Nosotros lo utilizamos, yo personalmente también. Ya sabéis que en el Word del Office 365 tienes una herramienta que es el micrófono, que puedes tú dictarle y el micrófono te capta tu voz y te escribe. Todas las cosas fáciles. Escribir una historia, estos niños escribir una historia con todo lo que le cuesta, pues facilitárselo a través de la estrategia de grabarlo usando el ordenador o con el micrófono. Grabar el audio para explicaciones, lo que yo os he dicho. Autoinstrucciones, ¿para qué? Para que se organicen personalmente. Claro, hemos dicho que tienen dificultades de atención. Tienen que estar muy pautadas las cosas para que ellos mejoren. Trabajar con la agenda o con la grabadora simplemente para facilitar esos recuerdos y aquello que tienen que hacer. Adecuación de las tareas escolares. Esto podríamos debatir y creo que nos daría para un curso completo. Primero tareas sí y tareas no, y luego qué tipo de tareas se hacen, que si hay muchas, cómo nos coordinamos los profesores para economizar las tareas. Todo esto es algo peliagudo que ahí os lo dejo. Además, también podemos darle códigos de color para identifiquen y no tengan que leer, aunque más o menos los libros los cuadernos están identificados a través de imágenes y tal, pues ¿por qué no forrar los libros y cuadernos con un color determinado? Pues los de lengua azules, los de matemáticas rojos, los de ciencias verdes, y así economizamos esa mente que vaya trabajando continuamente con tal. Como veis, son estrategias metodológicas para facilitarle el enfrentarse a la lectoescritura a estos alumnos. Cualquier tipo de adaptaciones metodológicas, estas y cualquier otras que veáis, evidentemente son adecuadas. Vemos evitar la corrección continua de las faltas de ortografía y los errores, plantear alternativas de la evaluación, lo que yo os decía, no tienen por qué hacer exámenes escritos, pueden ser orales, realizar una lectura previa, es decir, la anticipación. Nosotros muchas veces trabajamos con textos que sabemos que se van a trabajar en clase, entonces la L los trabaja previamente con el alumnado para la identificación de las palabras, para que el contenido lo tengan adquirido y que le cueste menos también. Importante las técnicas de estudio, facilitarle los esquemas, pero también ayudárselos a hacer.
Diccionarios audiovisuales, o sea, hablaba antes de la ortografía audiovisual, pues tener su propio diccionario con todas esas estrategias y respetar la voluntad a la hora de leer, porque las frustraciones cuando van siendo mayores, pues sobreexponerse a la mala lectura en un contexto determinado, imaginaros de sexto de primaria, primero de la ESO, pues eso afecta mucho a ellos, también a nosotros. Un aspecto importante que os quiero llamar la atención es el uso de las lenguas. Ahora que estamos tanto en el bilingüismo y tal y cual, pues evidentemente si tienen dificultades en leer y manejarse en la lengua materna, ¿cómo no van a tener en otras lenguas? Y ahora con tanto bilingüismo, pues este alumnado evidentemente sufre mucho y sobre sus consecuencias. Por eso hay que planificar muy bien qué meta tiene ese área para él, qué objetivos se persiguen y cómo podemos trabajar con ellos. De ahí la importancia de también cuestionárselo y cuestionárselo en los centros educativos. Dentro de los recursos, aparte de los que ya os he dicho anteriormente, y os decía, os recomiendo esta película que la tenéis aquí en este enlace, está en YouTube, aunque está en versión no original subtitulada. Me parece que es una película estupenda para ver qué es la dislexia. Nada más que empiece la película, vais a ver cómo se siente un alumno ante un profesor o ante una persona que está leyendo o que le está pidiendo explicación de forma oral. Me parece una película de sensibilización muy bien hecha, muy bien enfocada y que realmente podríamos poner perfectamente a nuestros alumnos para que vean qué compañeros o aquellos compañeros que tienen dificultades en lectoescritura, fundamentalmente los disléxicos, entienden su mundo y ven su mundo para sensibilizar. Esta película me gusta mucho. Además, os doy un libro antiguo, que yo me leí hace muchos años, El don de la dislexia, y siempre lo recomiendo porque, aunque es antiguo, da la visión de la dislexia desde un punto de vista positivo. Es que tener dislexia es un don que muchos de los disléxicos han llegado a ser grandes genios y personas reconocidas, pero evidentemente que en esa capacidad perceptiva que tienen, esas dificultades que las asociamos dentro del entorno normalizado, ellos tienen otras sensibilidades, otras capacidades que llegan más allá de las que muchos de los que no tenemos esas dificultades podemos llegar. Os lo aconsejo que lo leáis también para dar una visión positiva de lo que es la dislexia. Por último, terminando, también os ofrezco esta fuente para el ordenador, la OpenDyslexic, que se ha dicho o se ha visto que facilita la lectura para los alumnos disléxicos, entonces podéis tenerla, descargarla y meterla en fuentes de vuestro ordenador y cuando saquéis un texto podéis sacarlo en esta letra y bueno, hay diferentes personas que dicen que sí que le facilitan. Yo personalmente la pruebo con mis alumnos y los alumnos dicen que parece bueno, que sí les facilita. Ahí os la dejo, la descargáis y la podéis instalar en vuestros ordenadores para que la tengáis y no se acuerde. Por último, recursos, os pongo ahí 5 web donde yo he sacado muchas de las cosas que os he dicho y que recoge perfectamente lo que es la iglesia y el mundo de la iglesia, herramientas, recursos y demás. Por la cercanía os pongo ahí la de la sección de Iglesia de Cantabria para que la tengáis y tal, pero bueno, todas esas que os he puesto ahí son potentes, muy potentes y os pueden ayudar en vuestras tareas y el entendimiento de todo esto. Por último, no me quiero despedir de este módulo sin deciros que estas dos imágenes y estos dos lemas, estas máximas, ¿no? Tener dislexia no es el problema, la actitud ante esta dificultad sí puede serlo. Es decir, tienes algo que te dificulta, pero la motivación, el esfuerzo te va a llegar a superarlo. Y por último, no tienes que herir para enseñar y no tienes que ser herido para aprender. Y esto es algo que muchas veces nos ofecamos en las clases que todos tienen que seguir
las mismas órdenes, las mismas instrucciones, las mismas formas y vemos que con los alumnos disléxicos no y le podemos facilitar mucho las cosas. Bueno, pues con esta explicación termino mis intervenciones en estos módulos. El último módulo será mi compañero Jorge quien os lo haga. Espero y deseo, como os he dicho, que os sirva de ayuda, que os hayamos podido aportar una visión distinta, unas herramientas que podéis utilizar y que os sean útiles, aunque entiendo que estos temas son complicados en vuestro día a día. Un saludo.